Buena tarde para cada uno de ustedes. Es un enorme gusto poderles ver por este medio, saludar. Espero que se encuentren de lo mejor, pues con ganas de socializar un tema más del curso de Historia de Guatemala 2. Sabemos que historia tenemos mucha historia, mucho que contar. Bueno, es importante saber de nuestra historia, conocerla, por muchas razones, entre ellas, procurar ya no seguir cometiendo los errores que cometieron nuestros antepasados. Y pues otra es, la historia debe de continuar, seguir de generación en generación, es importante. Y pues extraer lo positivo de la misma. O sea, hay muchos factores por los cuales es importante conocer la historia. Bien, voy a hacer una captura de pantalla, compañeros. Enciendan su cámara, los que no lo han hecho, por favor. Muy bien, en este momento la vamos a hacer y luego vamos a orar. Cierren sus ojitos ahí, vamos a darle gracias a Dios. Gracias te damos, buen Padre, porque siempre estás pendiente de cada uno de tus hijos. Gracias porque tenemos esa oportunidad de conocer nuestra historia. Te suplicamos que nos des inteligencia, que nos des sabiduría, para que los errores que se han cometido ya no se vuelvan a cometer, Señor. Danos esa sabiduría. Bendice a nuestros gobernantes para que ellos puedan trabajar bien, para que ellos puedan gobernar bien, hacer las cosas bien. Necesitamos gobernantes con conciencia, con amor al prójimo, pero sobre todo con temor a ti. Quédate con nosotros, sé el centro de esta reunión, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, muchísimas gracias por acompañarme en esta oración. Y tenemos los procesos de independencia, ¿se recuerdan? Ustedes fue el bloque 1. Asimismo, tenemos ese régimen conservador, un régimen que abarcó 30 años. Así brevemente hablábamos de un personaje importante como lo es Rafael Carrera. Algunos aplauden a Rafael Carrera, otros no les gustó el gobierno de Rafael Carrera. Sin embargo, pues la vez anterior compartíamos y socializábamos los logros, y también pues las cosas que Rafael Carrera hizo de forma incorrecta. Hablábamos de ese poder que le daba a lo que es la iglesia, ¿verdad? Hablamos que los niños inteligentes, disciplinados, pues se los daba a la iglesia para que la iglesia los educara. Eh, pero hablábamos que era un personaje, según la historia, que apenas sabía leer y escribir, que firmaba como racaraca. Hablábamos de que era así muy estricto, muy rudo, no le gustaba que las cosas fueran evolucionando, cambiando, que el país fuera desarrollando. Entre unos logros que hacíamos mención así rápidamente, hablábamos de que gracias a él, pues Guatemala es república, que luchó por la soberanía del país en una gran batalla, como es la batalla de la Arada, de la cual pues hicimos mucha mención. Hicimos mención sobre ella, ¿verdad? Y ese logro importante que se obtuvo en esa batalla. Bien, pero luego es necesario ya dejar a un ladito ese régimen conservador que tuvo cosas positivas, pero también tuvo cosas muy negativas, y poder compartir y hablar en esta oportunidad. Para ello voy a compartir pantalla de una reforma. Ustedes, ahí empezamos con la participación. ¿Cómo interpretan la palabra reforma? Ajá, escucho. Como mejoramiento, Sí, mejoramiento. ¿Qué más podemos decir? Busquémosle sinónimos. ¿Qué más sinónimos? Vamos a encontrar una palabra reforma. Mejorar.
¿Será que le va la palabra cambiar? Buenas tardes, Sulik. Modificación. Muy bien, buena tarde. Modificación, cambiar, evolución. Corrección. Exacto, eso es reformar, ¿verdad? Entonces, tenemos la reforma liberal. Y acá tenemos, sí, claro, tenemos una fecha que es la fecha de 1871, antecedentes históricos. Vamos a socializar un poquito esos antecedentes históricos. ¿Y qué nos dice la historia respecto a la reforma liberal? Simple y sencillamente que el sistema colonial había cambiado, pero muy, muy, muy poquito desde la independencia de 1821. Claro, había cambiado muy poco porque teníamos un régimen conservador. Como antecedente histórico tenemos esa desigualdad y falta de oportunidad en la población guatemalteca. Tenemos un general de nombre Serapio Cruz, se rebeló contra el presidente Rafael Carrera en 1848 y sabemos que ese gobierno, ese régimen de Rafael Carrera fue muy conservador, como antecedentes históricos. Asimismo, hablábamos de la muerte de Rafael Carrera. El mariscal Vicente Serna tomó posesión del poder en Guatemala y el mariscal pretendía continuar con la política del gobierno anterior. Sin embargo, no lo dejaron progresar, no lo dejaron avanzar, lo detuvieron, ¿verdad? ¿Qué más podemos decir? Un personaje, ahí dice Justo Rufino Barrios. Pregunta, ¿en qué billete aparece la imagen de Justo Rufino Barrios? ¿Sí? ¿En qué billete aparece? En el día 5. Correcto, en el día 5. Muy bien. Dejé de compartir porque me estaba indicando por acá que estaba pausada la presentación, ¿verdad? Ahí estamos. Hoy sí creo que la ven ustedes. En el billete día 5, correcto. Justo Rufino Barrios atacó con un puñado de hombres el cuartel de San Marcos en agosto de 1867. Y aunque fueron derrotados y huyeron a México, lograron mantener el ideal de cambio que había iniciado un general de nombre Serapio Cruz. Vamos a ir ahí mencionando varios nombres, pero nos vamos a quedar con uno o dos. También tenemos acá, en enero de 1870, fuerzas revolucionarias fueron derrotadas por las fuerzas militares del gobierno y Serapio Cruz murió. ¿En dónde? En la acción, por supuesto. Pobres este señor, este general, porque fue decapitado. Y su cabeza fue exhibida en la capital como un trofeo. Uno, como un trofeo. Y otra es para intimidar y pues que dijera la oposición, por favor, no sigan con estos movimientos porque así van a quedar ustedes, así van a aparecer ustedes. Entonces, Serapio Cruz. ¿Sí? Disculpe, Jessica dice ahí que no le permite entrar. Permítanme un segundo, entonces voy a ver los participantes porque es que no me aparece ella que me esté pidiendo ingresar. Dígale que salga y vuelva a entrar para que me aparezca, que no me está apareciendo acá. Por eso. Bueno. Es que ella está pidiendo entrar en sociología. Ah, y estamos en historia. Sociología, ahorita le voy a escribir. Sí, claro. Bien, entonces este general Serapio Cruz, recordemos que se estaba rebelando con el presidente Rafael Carrera. Significa que el general Serapio Cruz quería esa reforma liberal. Quería que ya dejar por un lado lo que es el régimen conservador y hacer reformas. Reformas donde pues ya salir de ese tradicionalismo, de esa forma de gobierno al estilo de la colonia. Eso era realmente lo que querían. Sin embargo, fue exhibida su cabeza como muestra de poder, de fuerza de ese régimen conservador
y pues de intimidar a sus adversarios. Derrota de Vicente Serna y punto de partida. Las batallas siguieron en Guatemala contra el gobierno conservador. Para cuando ingresaron a la antigua Guatemala el 1 de junio de 1871, las fuerzas, ojo, otro personaje, las fuerzas de García Granados y Barrios ya contaban con 500 hombres. Vamos con la siguiente pregunta. Miguel García Granados, ¿en qué billete aparece? En el billete de A10. Correcto, gracias, Daniel. En el billete de 10 quetzales. Entonces, ellos se asociaron, ellos querían un cambio, querían una reforma, ya no querían seguir con el régimen conservador. Para ellos era un régimen muy tradicionalista, muy dictador, y ellos querían el cambio, ya no seguir al estilo de la colonia. Y el 3 de junio levantaron el acta de Patsicia. El acta de Patsicia. Patsicia es un lugar, se le llama acta de Patsicia en honor a un lugar. Pero acá en otros, así como yo lo tengo ahí, que le tienen la tilde, también le llaman el acta de Patsicia, ¿verdad? Hay que investigar bien el origen del lugar para ver si, permítanme, solo vamos a darle ingreso aquí hoy sí había a Jessica. Hay que ver el origen del lugar para ver si es con tilde o es sin tilde. Entonces, desconociendo al gobierno de Vicente Serna, en eso consistía el acta precisamente. Buenas tardes, Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, entonces, desconociendo al gobierno de Vicente Serna y especificando las causas de la revolución, también se nombró presidente provisorio al general Miguel García Granados. Billete de 10, ya hablábamos, pero también, antes que se me olvide, quiero comentarles que fue en esta reforma liberal donde empiezan a aparecer los símbolos patrios. De hecho, fue en esta reforma que la reforma liberal inicia en 1871 y va concluyendo en 1944. Entonces, durante este periodo, donde podemos hacer mención de algunos gobiernos como Miguel García Granados, que duró en el gobierno muy poco tiempo, como Justo Rufino Barrios, que duró 12 años en el poder, como luego de la muerte de Justo Rufino Barrios, el sobrino que dio un seguimiento muy corto al gobierno del país, de nombre José María Barrios. Y también tenemos a Manuel Estrada Cabrera, y también en este periodo de reforma liberal tenemos a Jorge Urico, terminando con él esa reforma liberal. Así es de que les decía que se nombró presidente provisorio al general Miguel García Granados. Vicente Serna encabezó un contingente de 4,000 hombres, imagínense ustedes, en Totonicapán, un 21 de junio, y se enfrentó a 1,000 revolucionarios en uno de los combates más fuertes del movimiento liberal. Esa transformación, ese cambio, esa reforma se estaba dando así, no pacífica, ¿no? Y a pesar de todo, Serna y sus fuerzas retrocedieron, tuvieron que retroceder. Eso fue en Chimaltenango. Eso que tuvieron que retroceder fue eventualmente. Y la lucha concluyó. La fuerza gubernamental fue derrotada y Serna huyó, ¿verdad? Entonces ahí vamos a grandes rasgos haciendo mención sobre lo que estaba aconteciendo entre lo que es el fin del régimen conservador y los inicios de la reforma liberal. Asimismo, el 30 de junio, el ejército
liberal entró en la ciudad capital de Guatemala a las 9 de la mañana. La población aclamaba a los revolucionarios y el mariscal José Víctor Zavala entregó las llaves de la ciudad a Miguel García Granados, ¿verdad? Ahora yo les decía, gobernó poco tiempo. ¿Cuánto tiempo gobernó? De 1871 a 1873. O sea, no fue mucho lo que gobernó, ¿verdad? Tenemos a ese personaje que les hace un rato hacíamos mención que aparece en el billete de 10 quetzales. Transformaciones del billete de 10. Yo pues, desde que conozco el billete de 10 quetzales, así como no ha sufrido ningún cambio, ¿verdad? Y supongo que ustedes igual, ¿verdad? Lo conocieron así en su última fase. Pero esas fueron las transformaciones, las que ustedes ven en la pantalla del billete de 10 quetzales. Hasta pues que aparece la imagen de Miguel García Granados. Miguel García Granados, les comento que, y los invito a estudiar la biografía de Miguel García Granados, era una persona preparada académicamente, ¿verdad? Y que buscaba y era afín a lo que es reforma liberal. 17 de agosto de 1871, ¿qué observamos ahí? Entonces ya contamos ¿con qué contamos? Nuestra bandera de Guatemala, ¿verdad? De hecho, 17 de agosto de cada año, pues en los centros educativos le damos honor a nuestra bandera. Tenemos el billete de 5 quetzales que hicimos mención, que tiene actualmente la imagen de Justo Rufino Barrios. También sufrió algunas modificaciones, vean. Y es que a este personaje, el general Justo Rufino Barrios, se le da o se le dio o se le sigue dando tanto auge, tanto homenaje, ¿verdad? Por ejemplo, acá en San Diego tenemos la escuela urbana. ¿Con qué nombre? Recuérdenme, sandieganos. Sí, General Justo Rufino Barrios, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, algunos, según la historia, el general Justo Rufino Barrios vino a caballo, llegó a caballo a San Diego, ¿verdad? Entonces, según algunos que nos cuentan la historia, ¿verdad? Entonces, pero, y así podemos hacer mención, que ya ojalá nos dé tiempo para hacer mención dónde encontramos a este personaje, instituciones o monumentos ahí, avenidas con el nombre de Justo Rufino Barrios. Justo Rufino Barrios, algunos sobrenombres. Tata Rufo. Bueno, yo creo que como era su segundo nombre Rufino, pues ahí está el Rufo, ¿verdad? Tata Rufo, el patrón. De hecho, hay un libro titulado El Patrón, escrito por un periodista nicaragüense. Yo no he tenido la oportunidad de profundizar, pero se ve interesante. Pantera, también. Pantera es otro de los sobrenombres, los más comunes, porque creo que habían más. Profesión, notario, Casa de Estudios, Universidad de San Carlos de Guatemala, un rango, pues, general, obviamente, pues, estaba dirigiendo al país también. Partido político liberal, conflictos, revolución de 1871 en Guatemala, y tenemos acá una batalla muy importante, la batalla de Chalchuapa. ¿De dónde creen ustedes que es Chalchuapa? ¿Tienen alguna idea? ¿Han escuchado alguna vez ese nombre? Chalchuapa. Bueno, no es de Guatemala, pero no es de Panamá, es del Salvador, Entonces, ¿por qué tan importante? Bueno, para algunos aplauden esa batalla y otros pues lloran esa batalla. Ya vamos a ver qué aconteció en esa batalla. Reformas y logros del general Justo Rufino Barrios Aullón. ¿Cuáles son las reformas y cuáles son los logros? Bueno, tenemos reformas, sufrió cambios la iglesia, la economía y la religión. ¿Se recuerdan ustedes que el régimen conservador lo que hacía era
era unir el Estado con la iglesia, esa unión. Yo les hacía mención que hasta los niños inteligentes y todo disciplinados, se los entregaba completamente a la iglesia para que la iglesia los educara, para que sirvieran en lo que es la iglesia. Pero una de las reformas de Justo Rufino Barrios, una de las reformas, uno de los cambios de la reforma liberal fue que la iglesia sufrió cambios, la economía y en sí la religión. Separación definitivamente de la iglesia y el Estado. Instauración del matrimonio civil. Ese fue otro logro. Creación del Cementerio General de Guatemala. Creación del registro civil. Instauración de la escuela primaria gratuita y obligatoria. No recuerdo ahorita si es en el billete de 5 o de 10, más que creo que es de 5, donde está, aparte de la imagen, está simulando otra imagen, una educación gratuita y obligatoria. Ahí vamos a ver, pero más creo que es en el billete de 5. Reorganización de la universidad para eliminar los cursos de teología. Bueno, ellos lo vieron como un logro. Yo no lo veo tanto así. Fundación del Banco Hipotecario. Fundó la Escuela Politécnica. Se firmó el contrato para el Ferrocarril del Sur. Ese contrato, bueno, benefició, pero él no lo hizo realmente por el bien del pueblo, sino que lo hizo, y más adelante vamos a ver, porque él tenía grandes fincas, él era terrateniente, y él lo que quería era que el ferrocarril llegara a sus fincas, ¿verdad? Entonces, así como firmó el contrato para el Ferrocarril del Sur, también dejó iniciado ese proyecto del ferrocarril para el norte. Entonces, que se lograron avances importantes de barrio hasta rancho, quedando más o menos pendiente aproximadamente unos 90 kilómetros, ¿verdad? Que él, pues, cuando murió ya no logró realizar o ejecutar. Se promulgó el Código Penal también en el gobierno del general, en la reforma liberal prácticamente, y se crearon los departamentos de Retaluleu y Baja Verapaz. Promulgó la Constitución de Guatemala de 1879. Y tenemos aspectos negativos, los aspectos negativos del gobierno de Justo Rufino Barrios, o sea, de la reforma liberal. Firmó el tratado que se dio a Chiapas y Soconusco, a México, donde se perdió gran parte del territorio importante para el país. Ustedes se recordarán cuando el territorio de Chiapas decidió quedarse anexado a México, al Imperio Mexicano, y desprenderse de lo que es los estados centroamericanos, o sea, las naciones de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Pero fue Justo Rufino Barrios que firmó para ceder totalmente estos territorios, que yo me atrevo a decir que perdimos la mitad de lo que ahora tenemos. O sea, grandes extensiones de tierra, eso es negativo. Sometió a indígenas a trabajos forzados. Este señor era racista, Justo Rufino Barrios era muy racista, entonces él decía dos cosas de los indígenas. Número 1, pocos inteligentes. Y 2, de haraganes. Imagínense ustedes. Entonces decía, estos son, ay Dios, la inteligencia es mínima, es poquita, y son muy haraganes. Entonces, lo que hizo es someter a los indígenas a trabajos forzados. Así brevemente les explico que habían caballerías, grandes extensiones de tierra, donde él permitió que vinieran los extranjeros. Él era, como por decirlo así, fanático de los alemanes, por ejemplo, para citar un país extranjero. Era fanático de los alemanes y les permitía que los alemanes vinieran y les daba los terrenos o las caballerías así, a poquito, a un bajo costo, y aparte les cedía indígenas, ejemplo, mínimo 200 indígenas por
por cada extranjero. Él decía que él beneficiaba a los indígenas mandándolos para las fincas, porque no tenían mucha inteligencia y porque eran haraganes, entonces allá les pagaban. Pero ¿cuál era el sueldo de los indígenas? Bajísimo, bajísimo. Entonces sometió a los indígenas a trabajos forzados. Asimismo, había, por ejemplo, los aprovechaban en lo que son las construcciones de carreteras, pero construcciones de carreteras no beneficiando en sí al país, sino que buscando la forma que esos caminos llegaran a donde se pudiera, por ejemplo, ir a cargar el café y así sucesivamente, azúcar y todo, de grandes empresarios, ¿verdad? Se opusieron, quienes se opusieron fueron perseguidos, ojo a esto, fueron perseguidos quienes se oponían a este tipo de gobierno hasta ser exiliados del territorio guatemalteco, imagínense. A eso se le llama ser dictador, esa es una dictadura. Propiedades de religiosos fueron confiscadas por dicho gobierno, o sea, le quitó. La Iglesia Católica principalmente tenía también grandes extensiones de tierra porque tenía poder en el régimen conservador. Y vino en el tiempo de la Reforma Liberal, en el tiempo de Justo Rufino Barrios, les quitó prácticamente todo lo que ellos tenían, ¿verdad? Bueno, algo más, y ahí nos vamos a quedar porque necesito evidenciar esa fase 2. Así es de que vamos a hacer una pausa ahí, compañeros. Una pausa de 5 minutos. Y entramos con el mismo link. Por favor, oye. Voy a dejar de compartir. Y vamos a finalizar. Y ustedes, y hacemos esa pausa, por favor. Bueno, pueden salir entonces. Bueno, Lick. Gracias.